Póngase cómodo si quiero hablarles sobre el tema de pescadores de peces a pescadores de almas. Pescadores de peces a pescadores de almas. El Señor comparó que el reino de Dios, como ya lo predicaba en el otro día, era como un pescador que lanza la red y recibe todo tipo de peces. En la Biblia, la vida de los pescadores es muy marcada. Y el Señor trabajó con gente que de su profesión eran pescadores. Y Él dice que los iría a cambiar de profesión. La profesión de pescadores de peces iría a ser con la misma técnica, con la misma paciencia, con el mismo riesgo, nadando o metiéndose mar adentro, con las olas tempestuosas que irían a tener, pero no importando el riesgo, irían ahora a constituirse pescadores de almas. Él vio el ancho mar, el ancho océano, que las olas pegaban contra las costas de la tierra, y miró y dijo: así como estos mares, en la gente que hay en la tierra. Cuando la Biblia habla de los mares en Apocalipsis, se refiere a los gentiles. Cuando la Biblia habla de la tierra, se refiere a los judíos. Y el Señor dijo: allá en el mar hay mucho tipo de peces, pero voy a enseñar a nuevos pescadores. Gloria a Dios. Y esta mañana pretendo desafiar tu fe, de volver al río evangelístico de esta iglesia y de volver otra vez a creer que esta iglesia no se duplicará, no se sumará, no se restará, sino profetizo que se multiplicará. Gracias. Tengo unos buenos aliados, dice Edwin Santiago. Gracias. Amén. Y creo yo, mis hermanos, que la pasión evangelística vuelva sobre esta casa. Algunos de ustedes recién convertidos al Señor, y nuestro ministerio en esta ciudad se caracterizó por unas 3 cosas muy puntuales. Número 1, las vigilias. Número 2, la radio. Y número 3, las cruzadas evangelísticas. Me acuerdo que traímos a Roy Durman, un gran evangelista que oraba y la gente se caía. En el tiempo no era tanto la caída como hoy en día, pero oraba ese hombre y milagros sucedían, poderosos milagros. Nos dimos la tarea de llevarlo al Coliseo del pueblo. Éramos como unos 150 nada más, y nos dimos el riesgo, y el Dios del cielo honró su palabra y rompió ese marco que no se puede, y pudimos hacerlo. Luego estuvimos por varias oportunidades en el Coliseo Santa Librada. ¿Cuántos de pronto estuvieron conmigo en esa vez? ¿Cuántos se convirtieron? Levánteme así la mano. Yo me convertí en el Coliseo Santa Librada. A ver, ¿quién lo hizo? Ajá, Dios te bendiga. Hay otro hermano allí, otro allá. Fue tremenda esa campaña, Tobías. Fue maravilloso. Fue tremenda esa campaña. Pero algo pasó y dejamos ese toque evangelizador. Pero yo he oído la voz del Señor y he sentido el río de Dios. Alguien diga: el río de Dios, que nos invita a ir a pescar. Y esta vez quiero hablarles de peces grandes, peces grandes que vendrán, y con ellos mucha multitud que recibirá la palabra de Dios. Este desafío, a partir de hoy, quisiera hablarles sobre la pasión de Dios, hablarles sobre la obra de Jesucristo, hablarles sobre la labor de la iglesia primitiva, hablarles sobre la razón de su existencia, la razón de conocer el evangelio. Es verdad que con el evangelio usted es sano. ¿Cuántos son sanos? Gloria a Dios. Es verdad que con el evangelio se reciben muchas bendiciones materiales y espirituales. Tendremos la casa del sueño, sí, señores. Habrá bendición económica en abundancia, porque doy con una mano y recibo a 2 manos. Alguien diga aleluya. Sí, creo en esto, creo en esto. Pero por encima de estas cosas, creo que vendrá sobre esta iglesia una pasión evangelizadora. Porque oigo la voz del Señor que dice que queda poco tiempo, porque Maranata, Cristo viene pronto. Maranata, digan, Maranata, Cristo viene pronto. Y antes de que Jesús venga, dice el apóstol San Pedro,
Él ha tenido paciencia. Levante sus manos y diga: gracias por tu paciencia. Aleluya. Dele un aplauso porque Dios es paciente. Gracias por tu paciencia. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. ¿Sabe por qué es? No porque usted es salvo. Ya usted no necesita más sino creer y ser fuerte en la tentación y esperar el día que el Señor aparezca. La Biblia dice: Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en la cruzada que celebraremos, los políticos de esta ciudad procederán al arrepentimiento. Los empresarios de esta ciudad procederán al arrepentimiento. Los maestros de las universidades procederán al arrepentimiento. Los futbolistas de la ciudad empezarán a buscar el arrepentimiento. Habrá un río de arrepentimiento en la ciudad. Amén. Y el Señor dice: ¿con quién voy a hacer esa tarea? Y por esa razón, de pescadores de peces a pescadores de hombres. En Mateo capítulo número 7, versículo 9 en adelante, versículo 18 en adelante, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo todo, al instante las redes le siguieron. Ahí notamos a dos discípulos que fueron poderosos en las manos del Señor, a Pedro y Andrés. Pero ellos fueron ganados. Alguien diga: fueron ganados. Ellos no eran creyentes. Ellos eran trabajadores en la pesca, empresarios buscando futuro para ellos y para su familia, y tenían su sociedad en la pesca. Y cuando Jesús los vio, les lanzó la palabra de arrepentimiento. Les dijo: si ustedes me siguen, yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. No les dijo: van a ser, ya son pescadores. Voy a formarlos como pescadores de hombres. Y en el trayecto de la vida del apóstol San Pedro, ustedes pueden notar cómo fue el gran pescador de hombres. Y en la vida de Andrés, cómo él llegó y resolvió un problema en el día de la multiplicación de los panes y los peces en el desierto, porque encontró al muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y fueron traídos a las manos del Señor y fueron multiplicados. Quiero decirles que usted aprenderá a ser un pescador, y te voy a dar las bases fundamentales que están en la Biblia para que seas un pescador. No pienso, vamos a entrenarlos con mensajes evangelísticos del libro Sin Letras, solo con colores. Vamos a hablarles sobre cómo dar un mensaje evangelístico bíblico, con los 6 o 7 textos de yo pequé, Dios me ama, yo pequé, Cristo murió por mí, yo le recibo y ya soy su hijo, Él es un plan para mí. Le vamos a instruir en esto, pero hoy quiero soltarles una palabra. La palabra es la unción para la evangelización, porque Él los va a hacer a ustedes pescadores de peces. Aleluya. Y esos pescadores de peces serán instrumentos en las manos de Dios. Quiero decirle que el deseo de nuestro Dios no solamente es que Él se alegre porque yo estoy feliz de haber sido salvo, sino que Él haga una gran fiesta en el cielo. Él haga gran fiesta en el cielo. Y una fiesta no se improvisa, la fiesta hay que prepararla. Y les invito a que preparemos la gran fiesta para que el Señor no solamente se ponga contento, sino haga una parranda prolongada en el cielo por 1500 que conocerán que Jesús es el Señor. Aleluya. Este asunto de la pesca viene desde el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, el capítulo 47, el versículo número 1, encontramos algunos elementos en una revelación acerca de la gran pesca milagrosa. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que las aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo y hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar.
y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta al camino de la que mira hacia el norte, al oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. La segunda parte de este sermón está en los protagonistas de la escena. Primero, hay un río que sale del trono de Dios. Esta mañana el río de Dios se sintió tan cerca, gloria a Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor? La alabanza, la adoración, la santa cena, las canciones. Oiga, se sentía que el cielo bajó a la tierra. ¡Aleluya! Oh, yo me sentí en otro nivel, en otro mundo. ¿Cuántos se sintieron así? Denle un aplauso a la presencia del río de Dios. El río de Dios. Este río salía del trono del altar de Dios. Y era un pequeño riachuelo, pero corría. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está corriendo en esta mañana? Corre, solamente abre tu corazón, no sea un espectador, no se rasque la cabeza diciendo a qué hora se acaba esto, sino participe, entre en el río de Dios. Aleluya. El segundo elemento es el hombre, el profeta, que lo toman de la mano y le dicen: vamos a 4 escenas importantes. La primera hacia los tobillos, la segunda hacia las rodillas, la tercera hacia los lomos y la cuarta tienes que nadar. Y si el agua fue creciendo a medida que el profeta iba pasando junto con el ángel, eso significa que la presencia de Dios es gradual. Gradual a la medida del desarrollo y el crecimiento que cada uno de ustedes tenga. Les acabé de decir que yo me sentí como si estuviera en el cielo, mientras otros estaban bostezando acá, ahí con la mano agachados, y no me di la tarea de ir, porque les aseguro que estaban haciendo chat con alguien en su celular, mientras otros sentían la presencia de Dios en la cena del Señor. ¿Qué es? Es que la presencia de Dios es gradual, no porque Él quiera ser gradual para alguien, sino por el estado espiritual de cada uno de nosotros. Pero si el primer paso me enseña a mí de los tobillos el agua, eso significa que voy a andar con Cristo. Alguien diga: voy a andar con Cristo. El segundo, de las rodillas, voy a aprender a orar, voy a aprender a guerrear. ¿Cuántos dicen amén? Voy a entrar en oración, en ayuno. Otro ayuno de Daniel. ¿Quién dice amén? Aleluya. Otra búsqueda profunda del Señor. En nuestras rodillas ganaremos nuestras batallas. En nuestras rodillas ganaremos nuestras batallas. Aprender a orar. Y la oración será liviana, porque está el río de Dios corriendo. Oh, pero también voy a aprender que en la vida cristiana hay pruebas que son cargas personales de mi vida, de mi familia, pero cargas de mi labor con mis hermanos. Yo entiendo que el profeta, que el sacerdote de la antigüedad tenía un pectoral en su pecho, y en el pectoral tenía 6 bolsitas al lado derecho y 6 bolsitas al lado izquierdo, y dentro de esas bolsitas tenía una piedra en cada bolsa. Te cargaba en el pectoral 12 piedras, y en cada piedra tenía el nombre de las tribus de Israel, y él tenía que andar en la intercesión. Tomaba una piedra, sabía que era Judá; tomaba otra piedra, sabía que era Benjamín; tomaba otra piedra, sabía que era Gad; tomaba otra piedra, y así cada una de las tribus en la intercesión. Cuando tenemos el agua, la unción de Dios en la espalda, no solamente es por nosotros, sino por el pueblo, y por cada uno de ustedes. Nos lo llevamos los ministros de la casa de Dios en el pecho, y seguro que Dios dará respuesta a sus peticiones. Amén. Habrá oraciones que llevan cargas, pero la carga que tú tienes hoy no es tan grande como que usted no la pueda llevar. No es tan grande como usted no la pueda llevar. Quiero enseñarle 3 principios en esta carga. Número 1, Dios es más grande de lo que usted se imagina.
Número 2, usted no es tan pequeño como usted piensa que es. Usted no es tan miserable como usted piensa que es. Un oyente me llamó y me dijo: yo he podido levantar mis hijos en esta situación, 4 hijos, mi esposo me abandonó, tengo un hijo en una situación difícil y he podido levantar durante 13 años sola, y yo soy un analfabeta. Digo, ¿analfabeta? Digo, no. ¿Le sabe leer? No, pastor. ¿Sabe escribir? Sí. Algunas palabras. ¿Sabe firmar? Sí. ¿Ha leído la Biblia? Sí. Tiene una tienda, un lugar. ¿Y cómo hace usted para hacer las cuentas si usted es un analfabeta? Yo pues con la calculadora. Y si es analfabeta, ¿cómo sabe los números? ¿Cómo conoce los billetes? Tratando de quitar a ella la imagen que no era una bruta analfabeta, sino que era una hija del Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que tiene sabiduría e inteligencia. Usted no es lo que usted piensa que usted es, lo que el diablo le ha dicho que usted es, lo que la gente piensa que usted es. Usted es un hijo del Dios de gloria. Tiene el Espíritu de Dios sobre su mente y será engrandecido para la gloria del Señor. Será fuerte y valiente. No crea lo negativo. El poder de Dios está sobre ti. Eres poderoso en las manos de Dios. Tercera razón: los problemas que tú tienes tienen salida. Codea a alguien y diga: tu problema tiene salida. Dígale: tu problema tiene salida. No, Dios es grande, tan grande como para sacarte del problema que tú tienes cuando tú te levantas en el nombre de Jesús. La espalda tiene que ser ancha, porque la fuerza viene cuando entras en el río de Dios nadando para pasar las pruebas que te esperan, que indiscutiblemente son para hacerte más dependiente del Señor y llevar con ánimo y entusiasmo la carga que Dios se la ha puesto. Diga amén. Es la carga suficiente para su espalda y para la fuerza que usted tiene. En otras palabras, no le pida al Señor: quítame esta carga. Dígale: dame una espalda más grande, más ancha, más fuerte, que yo pueda navegar en el río de Dios. Porque uno cuando va, escuche, alguien tiene que escucharme esto. Uno cuando va caminando en tierra firme, la ley de la gravedad lo hace más fuerte el peso. Pero cuando uno entra en el agua, si sabe alguito de nadar, moviendo nada más los pies, la carga que uno lleva es liviana. ¡Hey! ¿Alguien entiende? Es liviana esa carga. Por eso, si entras en el río de Dios, tu carga va a flotar. ¡Oh! No, ¿escuchó? Si entras en el río de Dios, tu carga no te consumirá, tu carga va a flotar. Dale un aplauso. Sí, va a flotar. Va a flotar. El profeta tenía que ir nadando, la cuarta experiencia, ya no caminando sino nadando. ¿Y cuántos quieren entrar en el río evangelístico para nadar en pos de los perdidos? La unción de Dios, que el agua que simboliza el río de Dios, para saber a quién le voy a hablar y para lanzar la palabra, y el Señor traerá la respuesta. Usted no va a traer respuesta. Usted no va a cambiar a la prostituta, usted no va a cambiar al homosexual, usted no va a cambiar a la lesbiana, usted no va a cambiar al adicto, usted no va a cambiar al sicario, usted no va a cambiar a nadie, porque ni usted mismo puede cambiarse. El Señor sí lo puede cambiar. Usted lo único que va a hacer es: yo voy a ser un pescador, voy a lanzar la red, y el que atrae los pescados es Él, y el que lo va a salvar es Él, y el que lo va a sanar es Él, y el que lo va a restaurar es Él, y Él es el que va a hacer la obra, y Él es el que... Dele su gloria, su alabanza. Desde el versículo número 7 dice que: y vino y volviendo yo y vi a la ribera del río muchísimos árboles, el uno a un lado y al otro, y junto a él estaban los pescadores desde Engal hasta Engalín. Será un tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, y sus pantanos y sus aguas no se sanearán, quedarán para
las salinas, y junto al río de la ribera, a un lado, a uno y a otro lado, crecía toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caen, ni faltará su fruto, y su tiempo madurará, porque las aguas que salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Imagínense un río pequeño, un río caudaloso, más grande, más fuerte, otro más grande, y un río de gran caudal. Ese río caudaloso te está esperando en el nivel espiritual de la gloria de Dios, que te va a dar cosas muy buenas, y lo que Dios te quiere dar es bendiciones. Nadando en ese río, el profeta dice: veo árboles. Alguien diga: veo árboles frondosos. Diga así: veo árboles frondosos. La Biblia dice que el justo es como la palmera. La Biblia dice que son plantíos de Jehová. Somos árboles plantados por Dios para dar fruto, para dar más fruto y para dar mucho fruto para Dios. Cuando entras en el río de Dios, Él te hará fructífero. Aleluya. ¿Y cómo es ser fructífero? Tener casa, tener la universidad, tener un carro nuevo, tener algo que me dé dinero. No, eso es material y eso se consigue de alguna forma. A veces llega y a veces no llega, a veces se quedan en las ilusiones nada más. ¿Cuál es el fruto para Dios? Las almas, los peces que nos están esperando. Usted será un pescador de almas, será fructífero. ¿No dice el Señor que al 30, al 60 y al 100 por uno te bendigo, porque tu familia será ganada para los pies de Jesucristo por la palabra que vas a declarar? Amén. Ahora bien, dice que había tendederos de redes y los pescadores estaban allí, pero los árboles tenían frutos y tenían hojas, y las hojas de los árboles salían por el río y se esparcían por los ríos y llegaban a las ciudades, y donde quiera que había una hojita de ese árbol plantado al río, cerca al río, era medicina. Y cuando llegaron los pescadores y vieron ese fenómeno, tendieron sus redes, echaron sus redes, y al echar las redes trajeron peces grandísimos, peces grandes. Diga: peces grandes. Una manifestación profética de lo que el Señor Jesús dice: os haré que seáis pescadores de almas. Estas hojas que llevan medicina, creo yo simbólicamente que son sus manos que van a ser usadas por Dios, porque Él habla de las manos diciendo que ponga las manos sobre los pastores jóvenes y profetícenles para el ministerio. Que cuando nuestras manos se ponen sobre alguien, si alguien pone la mano sobre nosotros, nos pueden aún contaminar. Pero no le ponga la cabeza a todo mundo, porque habrá como una transmisión de pecados o de hábitos o espíritus de una persona que no está digna para poner sus manos sobre nosotros. Así que no le permita a cualquiera. Si no lo conoce, mejor no quédese sentado y no siga lo que todo el mundo hace. Pero Jesús también dijo: y pondréis las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Quiere decir que si está en el río de Dios y estás nadando a pesar de las pruebas y las luchas, y vas a ponerte como árbol frondoso para predicar, esas hojitas en sus manos, y pondrán sus manos, y se sanarán las finanzas de la gente perdida, y se sanará el peligro de muerte, y se sanará la tribulación que tiene, y el cáncer tendrá que detenerse, el SIDA tendrá que detenerse, la migraña tendrá que irse, y será usted un sanador. Extienda sus manos y diga: yo soy un sanador en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. O voy a orar por sus manos, Padre Celestial, que estas manos que van a ser colocadas en un tratado, en una forma para llevar tu palabra, que entrando en el río de
de Dios, tú los uses a ellos para sanidad y medicina de ese hogar que está perdido, de esa persona que está necesitada, de aquel que no sabe conocer la palabra de Dios. Oh Dios, envíalos como enviaste a Jonás a predicar tu palabra. 126,000 personas conocieron que tú eras Dios. Estos son la pasión que viene sobre fe y esperanza, volviendo a la senda antigua de llevar tu palabra a miles de personas. La radio, la televisión, oh Dios, conocerán que hay un Dios en los cielos y un Dios en esta ciudad que ama al perdido. Quiero, Señor, que los uses en los hospitales, úsalos en las cárceles, úsalos, oh Dios, en su célula, úsalos con sus amigos, úsalos en la empresa, úsalos en el trabajo, úsalos con poder y autoridad para ser ganadores de peces grandes en el nombre de Jesús. Aleluya. Echaron la red y los peces eran tan grandes, de diferentes tamaños. Ahí tenemos al alcalde de la ciudad, ahí tenemos a los diferentes secretarios de la ciudad. Alguien diga amén, aleluya. Ahí tenemos a los políticos, ahí tenemos a los empresarios. En otras palabras, la campaña que se acerca será de peces. Y si lo dice Dios, yo lo voy a creer. Inclinen su rostro, vamos a orar. Mi Dios, he predicado tu palabra en esta mañana, implorando que tu misericordia vuelva a la pasión de los hermanos, a conocerte y amarte, a seguirte y a hablar de Jesucristo en estos días. Este listado que tenemos en nuestras manos, amigos que no conocen la palabra, adictos al licor, perdidos como nunca antes los habíamos visto, pero llevará la semilla de fe y esa semilla traerá salvación y vida eterna. Ayúdalos a entrar en el río de la evangelización, el río de tu Espíritu, Señor. Sumérgeme, oh Dios, en ese río, en medio de las luchas, que me doy cuenta de mis problemas y me encierro en mis problemas y no miro los problemas de los demás. Hay tantos miles de personas en esta ciudad, cientos, amigos que no te conocen, que yo podría haberles hablado y ellos ya te habrían conocido. Me espera una campaña donde trabajaré para ti y esto será para la gloria de tu nombre. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Sumérgeme, Señor, en la pasión de las almas. Seguro estoy que crecerá la iglesia, crecerá el ministerio. Me alegraré al ver mi familia en el altar, sirviendo a tu causa, bautizándose en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti la gloria por siempre. Amén. Póngase en pie y levante sus manos y